You ever seen that show Cops? I was watching it one time and there was this cop on. He was talking about this gunfight he had in the hallway with this guy, right? And he just unloaded on this guy and nothing happened. He didn't hit nothing. Okay, it was just him and this guy. I mean, you know, it's freaky, but it happens. Look, you want to play blind man, go walk with the shepherd. But me, my eyes are wide fucking open. What the fuck does that mean? I mean, that's it for me. From here on in, you can consider my ass retired. Jesus Christ. Don't blaspheme. God damn it, I said don't do that. Hey, you know, you're fucking freaking out on us. Look, I'm telling Marcellus today. I'm through. But why don't you tell him at the same time why? Don't worry, I will. Yeah, and I bet you $10,000 he'd last his ass off. I don't give a damn if he does. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? Lie and cheat, but you can't drag my dead in streets. I'm tired and hungry. I know your love ain't far out of reach. That I'm trying letting go all the beautiful girls I know. And I'm drowning in a sea of your love pouring down on me. La Soga, o como se llama en Argentina, Festín Diabólico. Es la 28ª película del director por excelencia del terror y nada más y nada menos que su primera película a color. Protagonizada por John Dahl, Farley Granger y, quiero escuchar un fuerte aplauso, el inigualable James Stewart, Hitchcock nos brinda la que es considerada como la primera película realizada completamente en plano secuencia. Sin más dilación, embarquémonos en un intenso viaje entre los entresijos de esta película. La película sigue a dos estudiantes brillantes, Brandon y Philip, y menudo comienzo, porque ya en el primer plano vemos una escena de estos dos estrangulando con una soga a su antiguo compañero, David Kenley. Por tanto, ya desde el inicio, se nos deja ver uno de los principales temas de la filmografía de Hitchcock, el asesinato perfecto. Well, the Davids of this world merely occupy space, which is why he was the perfect victim for the perfect murder. Pero, ¿cuál es el motivo por el que estos dos chicos han decidido cometer tal atrocidad? Pues uno es muy maquiavélico y escabroso. En tanto que se consideran a sí mismos seres superiores, quieren mostrar que están por encima del bien y del mal, siendo capaces como consecuencia de cometer un asesinato sin tener carga moral alguna. No obstante, este tema lo abordaré en profundidad más adelante. And be just as satisfying as the power to create. Do you realize we've actually done it exactly as we planned? Siguiendo con el argumento, deciden esconder el cuerpo en un arcón, y por si todo esto que han hecho fuera poco, Brandon, el cual, sin duda alguna, es el más sádico de los dos, decide utilizar dicho arcón como mesa para los comensales de una fiesta que ha organizado. Esta fiesta tiene como finalidad exhibir su obra de arte, para ponerle la guinda al pastel. Para dicha fiesta, entre otros invitados se encuentra su antiguo maestro de filosofía, el señor Cadell, porque piensa que será el único capaz de reconocer el valor artístico de dicha obra de arte. Brandon, of all the people on this earth, Rupert Cadell is the one man most likely to suspect. He's the one man who might appreciate this from our angle, the artistic one. Soy artista. Lo que realza más la insensibilidad de los protagonistas, si cabe, especialmente de Brandon, son las personas que, junto con el ya mencionado profesor, complementan la lista de invitados. Familiares allegados directamente a David, su padre, su tía, su novia, si incluso está invitado su ex mejor amigo. Ah, bueno, y el mismo David, la víctima, el cual también está invitado a la fiesta. Mientras la incomodidad entre el ex mejor amigo de David, Kenneth, el rubito este, y su novia, Janet, hace mella en la pantalla, puesto que fueron novios en el pasado, se nos presenta el pensamiento de Rupert Cadell, profesor de filosofía de los cuatro, respecto del asesinato, pensamiento que llevará a Brandon y Philip a cometer el ya cometido asesinato. He used to tell you the weirdest things, didn't he? Really? What sort of thing? Well, I suppose Kenneth means Rupert's impatience with social conventions.
For example, he thinks murder is a crime for most men, but... A privilege for the few. Yes. El padre de David, el señor Kenley, viene acompañado, como ya he dicho, de su cuñada, la señora Atwater, la cual es una tarotista que confirma que las estrellas le son favorables a Janet, en lo que respecta a su ya confirmada boda con David. Qué pena, que dicha boda nunca vaya a poder llegar a realizarse. Cuando la tarotista hace lo que le es propio con Philip, la cámara se aleja, dejándonos ver un plano general del salón de la habitación y presentándonos así al pilar fundamental de este filme, el profesor Rupert Cadell, que ya con su mera entrada en escena nos deja ver cuán incisivo a la par que misterioso es, además del posterior impacto que tendrán dichas cualidades en el desarrollo de la trama. Ya desde el inicio, Rupert comienza a indagar sobre el porqué de la fiesta, lo que hace que se formen sus primeras sospechas, sobre todo cuando ve a Brandon tartamudear. You always did stutter when you were excited. Well, I guess I'm always excited when I give a party. La duda se vuelve aún mayor, cuando Brandon, tras haber rechazado a Philip el comer pollo, se dispone a contar el motivo por el cual este no lo come, a petición de su antiguo profesor. Brandon narra cómo cierto día Philip se vio abrumado por tener que degollar unas cuantas gallinas, hasta que Philip salta de imprevisto alegando que la historia que está narrando su amigo es completamente falsa, que él jamás ha estrangulado pollo alguno. A raíz de esto, las sospechas de Rupert se acrecientan aún más, puesto que él es conocedor de que sí lo había hecho. Oh, what a pity. In another moment you might have been strangling each other instead of a chicken. Mr. Goodell, really? No hemos terminado una discusión y ya comienza otra. Olvidado el tema ya, el señor Kenley, padre de David, se ve abrumado por los comentarios realizados por Brandon y su profesor, los cuales defienden a ultranza la potestad de perpetrar crímenes para aquellos intelectualmente superiores. Esta defensa tan exacerbada, especialmente por parte de Brandon, de los ideales de supremacía acaba por disgustar completamente al señor Kenley, derivando en una posterior conversación escalofriante e incriminatoria del profesor Cadell con Brandon. Brandon. Yes? You were really pushing your point rather hard. You aren't planning to do away with a few inferiors by any chance. La señora Wilson, que es la señora de la casa, comienza a hablar con el profesor sobre el raro comportamiento que han tenido los chicos a lo largo de todo el día. Le han dado día libre, han llevado la cena al arcón. Todo esto acaba en un directo interrogatorio de un más que intrigado profesor con un más que atemorizado Philip. La tensión aumenta cuando la sirvienta se decide a recoger las cosas de la cena que estaban colocadas en el arcón y a guardar los libros que estaban previamente colocados allí. That's all right, Mrs. Wilson. You can put the books back when you come in to clean in the morning. Nadie sabe nada de David, pero todos están preocupados por no saber nada acerca de él, por lo que comienzan a marcharse uno a uno. Brandon se siente triunfante y el Philip parece verse un tanto más relajado al fin, pero desafortunadamente para ellos, el profesor ya había ido incluso un paso más lejos de la sospecha, al ponerle por confusión la sirvienta el sombrero del difunto. That's not yours. I'm very sorry we had to spoil it. You couldn't possibly spoil it, Mr. Kenley. Por tanto, el profesor se decide a volver a dar una respuesta a su encrucijada. Sea verdad o no que la hayan asesinado, necesita saber la verdad sobre lo acontecido, deseando en lo más profundo de su corazón que no fuera cierto, que ojalá no hayan asesinado a ese pobre chico. El profesor comienza a tantear su nerviosismo, hasta que una pistola en el bolsillo de Brandon, el cual la llevaba por si acaso descubría la verdad, acaba por delatarlos. Qué irónico que aquello que se tenía en caso de que el profesor supiera la verdad fue lo que precisamente le llevó a ella. Mouse, cat and mouse. Philip. Which is the cat and which is the mouse? That's enough of that. Mind your own business. That's enough, Philip. I told you before, mind your own business. Philip se desespera. Es consciente de que le han pillado y con la poca cordura que le queda, trata de agarrar la pistola que Brandon había dejado encima de la mesa al percatarse el profesor.
La agarra, pero el profesor Rupert también, por lo que tienen que forcejear. El señor Cadell acaba por abrir el arcón, ante lo que Brandon solo puede decirle que le comprenda, que ha llevado sus mismos ideales que él predicaba a la realidad, que han hecho lo que ellos mismos decían que podían hacer. Rupert se queda absorto. Un hombre es esclavo de aquello que dice, pero han tergiversado a placer sus palabras. Él jamás hubiera cometido esa atrocidad. Agradece a Brandon porque pese a todo, le ha hecho ver que todo humano es merecedor de vivir, amar y pensar libremente. You've thrown my own words right back in my face, Brandon. You were right to, if nothing else, a man should stand by his words. But you've given my words a meaning that I never dreamed of. And you've tried to twist them into a cold, logical excuse for your ugly murder. Ahora bien, ¿por qué digo que esta película es profundamente antinazi? Recordemos que una de las teorías filosóficas en las que más se respaldaban los nazis para ejercer su supremacía era la del superhombre de Nietzsche, la cual obviamente tergiversaron a placer. Así pues, antes de nada, hablemos del superhombre. ¿Qué es el superhombre de Nietzsche? Para saber lo que es el superhombre de Nietzsche, empecemos hablando de lo que no es. El superhombre de Nietzsche no es una tesis darwinista de la evolución del hombre. Al referirse Nietzsche al superhombre, no pretende vislumbrar una evolución biológica, sino moral del ser humano, que le permita llegar a su máxima autenticidad, el cumplimiento de la plena potencialidad humana. Como Dios ha muerto, los valores que conllevaba la creencia en este mismo han desaparecido. Esto lleva al hombre a un estado de alienación, una situación que ha de ser superada. Dios había sido el centro de la existencia humana. Es por eso que al morir necesitamos otro ideal que dé justificación a nuestra vida. El superhombre representa ese plano final del hombre que consigue liberarse plenamente de la sombra de Dios y de la moral de las religiones. Ese hombre que deja de vivir en función de otra vida y comienza a disfrutar y vivir de forma plena la única realidad existente, la sensible, llevando así al superhombre a que es repetir su vida de forma cíclica, al eterno retorno. Una vez explicado qué es el superhombre de Nietzsche, veamos cómo se tergiversa dicho concepto en la película. Para ello, analicemos la filosofía de Brandon. ¿Es Brandon un psicópata? El mal no es la psicopatía, pero sí es verdad que los psicópatas son los seres humanos más preparados para cometerlo. Son dos cosas las que reprimen a una persona de cometer cualquier crimen o delito. El policía interior es una de ellas, nuestra conciencia, las normas que hemos asimilado de pequeños, que las hemos aprendido a través de nuestra familia en primer lugar, luego a través de la escuela, lo que llamamos la ética de la sociedad, una serie de principios que establecen lo que está bien y lo que está mal. Y luego tenemos el policía exterior, que es el miedo a que te pillen por aquello que has realizado. Estos dos componentes fundamentales en la construcción de una sociedad son elementos de los cuales carecen los psicópatas. Prescinden completamente del policía interior, en tanto que son incapaces de establecer vínculos emocionales, no sienten la necesidad de seguir ciertas normas morales, ni que sea por no defraudar a sus allegados, puesto que dicha conexión emocional con ellos nunca ha llegado a establecerse. Pero no son estos los únicos elementos de los que prescinden, puesto que según estudios experimentales se ha visto como los psicópatas son mucho menos receptivos a situaciones de castigo. Esto significa que los psicópatas tardan más en aprender aquellas respuestas que le evita un castigo. Cabe destacar que estos insensibles tampoco lloran cuando ven a Jack morir en el Titanic. Por eso se dice que el psicópata no aprende con la experiencia, puesto que ni a base de darse de bruces son capaces de ver aquello que han hecho mal, para posteriormente recapacitar. Veamos pues la interpretación de Brandon del superhombre nietzscheano. Según él, el superhombre es aquel que no muestra debilidad alguna, y que por lo tanto, al no mostrarla tiene potestad suprema de hacer cuanto le plazca sin ningún tipo de repercusión moral. Para él, el único crimen que puede llegar a cometer una persona es el de ser débil. All right. You're perfect. We have to be, Philip. We agreed there was only one crime either of us could commit. The crime of making a mistake. Being weak is a mistake. Because it's being human? Because it's being ordinary.
Esta idea se ve reflejada claramente en el debate que concierne a Brandon con el señor Kelly a mediados del filme. En él vemos cómo, a partir de un alegato del profesor Cader, el cual aprueba el asesinato como algo lícito, Brandon se empodera aún más si cabe para defender a ultranza su teoría, frente a todos los familiares de la persona a la cual ha asesinado. The few are those men of such intellectual and cultural superiority that they're above the traditional moral concepts. Good and evil, right and wrong, were invented for the ordinary average man, the inferior man, because he needs them. Then obviously you agree with Nietzsche and his theory of the Superman. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Él se considera a sí mismo un dios, alguien tan superior que no debe preocuparse por cosas de niño, como lo son el bien y el mal. ¡Basta! ¡Todos vosotros sois inferiores a mí! Yo soy un dios, torpe criatura. Y no me va a intimidar un animal. ¡Oh! Dioses a mí. Para él no existe el bien y el mal. Para él solo existen dos cosas, lo que él quiere hacer y cómo hacerlo. Dadas estas dos premisas, Lo que es un psicópata y cómo interpreta y aplica Brandon el superhombre de Nietzsche. tenemos la certeza casi consecuente de afirmar que se trata de un psicópata. El psicópata es aquel que se regodea en su propio ego de forma desmedida. No debemos pensar que es un ser carente de sentir ningún tipo de emoción. Los psicópatas sienten, pero no pueden llegar a sentir emociones morales complejas como lo son la empatía, el respeto. Sin embargo, otras emociones más primarias como la rabia, el odio, la lujuria, son perfectamente capaces de sentirlas. Cuando un psicópata ve su ego atacado de alguna forma, reacciona. Y al reaccionar puede hacerlo de dos formas, de forma impulsiva o de forma controlada. Generalmente los psicópatas más inteligentes suelen ser los controlados, puesto que en la reflexión consiguen premeditar todo para que salga exactamente tal y como ellos quieren. La capacidad de reflexión y de concentración, además de la autodisciplina, son cualidades muy ligadas al aprendizaje y consecuentemente a la inteligencia. Pero sea de una manera u otra, lo que aúna a todos los psicópatas es el querer ejercer dominio sobre los demás. Este mostrarse superior les genera unas sensaciones embaucadoras, de las que disfrutan plenamente. Por tanto, ¿podemos afirmar que Brandon es un psicópata? Lo es sin duda, y no solamente eso, es el tipo de psicópata más inteligente, el psicópata controlado, aquel en el que vemos de forma más clara su maquiavelismo. Esto se ve a lo largo del filme, puesto que se nos muestra cómo no se exalta lo más mínimo y va controlando cada mínimo detalle sin caer en impulsividades, hasta conseguir aquello que quiere. Esa frialdad y capacidad de controlar y manipular a todos los que tiene alrededor la vemos constantemente, con su amigo Philip, con la novia de David al reencontrarla con su exnovio Kenneth, al mentir sobre el paradero de David y negar que sepa dónde está entre risas, cosa que además sucede repetidas veces a lo largo del filme. Todo es parte de un ungido y premeditado plan. Diversas partes del puzzle que al colocarlas van dejando ver su objetivo final. Van a gloriarse a sí mismo como un superhombre. Y si no fuera porque el profesor Rupert consiguió deshacer su puzzle antes de que colocara la última pieza, se hubiera salido con la suya. Y ya por último, hablemos de los magníficos detalles técnicos de esta película. ¿Qué tiene de especial esta película? Pues la verdad no tengo ni idea. Además que es de Alfred Hitchcock, pues que está grabada en plano secuencia. Para el que no sepa lo que es esto, a grandes rasgos significa que está grabado en una única toma, de seguido. O al menos eso pretende. Hitchcock se vale de diversos trucos para solventar la falta técnica de la época, puesto que la duración máxima de un rollo de película de la época era de únicamente 10 minutos. Para conseguir esto, Hitchcock se vale de trucos para esconder los cortes entre planos. En total la película cuenta con 10 cortes. Lo que hace en algunas ocasiones es realizar un plano contra plano en momentos importantes, de tal modo que se integra con la trama. Y luego tenemos las transiciones que emplea cuando hace que la cámara se acerque a la espalda de un personaje para posteriormente alejarse. La película parece una obra de teatro, y no es para menos, pues está basada en una obra teatral del mismo nombre de 1929, creada por Patrick Hamilton. Hitchcock llevaba tiempo queriendo hacer una obra de teatro, y al final decidió dar el paso después de crear su propia productora de cine. Y perdónenme por la pronunciación. Transatlantic Pictures. Y hasta aquí el vídeo sobre esta maravillosa película. Espero que lo hayan disfrutado ni que sea la mitad que yo haciéndolo. Me han quedado muchos temas por los que hablar,
Tocarlos todos me resulta imposible, puesto que pese a durar únicamente 1 hora y 17 minutos, este filme es extenso en lo que a contenido se refiere. Sin duda, otra obra maestra más de Hitchcock. Me he esforzado mucho en este vídeo y he invertido mucho tiempo, por lo que un me gusta se agradecería. Y bueno, suscribirse, porfa. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl. And you got me wanting you. Honey.